Durante años estudié los campos electromagnéticos del cerebro, las ondas teta en estado de meditación profunda, los patrones de sincronización neuronal entre hemisferios. Medí voltajes, analicé frecuencias, documenté correlaciones, pero nada, absolutamente nada de todo ese trabajo científico me preparó para el momento en que una curandera de 73 años me dijo algo tan simple que casi me pareció ofensivo para mi formación académica. Me dijo que las palabras no solo describen la realidad, la reorganizan, y cuando comprendí la magnitud de esa afirmación, cuando realmente la comprendí en mis propios experimentos con electroencefalogramas y campos neuronales, me di cuenta de que había encontrado algo que podía cambiar vidas de forma inmediata, no en meses, no en años, en el instante exacto en que ciertas oraciones se pronuncian con la arquitectura correcta. Lo que voy a compartir contigo hoy no es una técnica de autoayuda. No es un mantra genérico que alguien copió de una tradición oriental sin entender su funcionamiento. Son 3 oraciones específicas que he observado desmantelar patrones neuronales rígidos en personas que llevaban décadas atrapadas en los mismos conflictos, en las mismas relaciones tóxicas, en los mismos miedos paralizantes. Y la razón por la que funcionan no es mágica, es neurológica. Tiene que ver con cómo el lenguaje estructura literalmente la realidad en tu cerebro, cómo ciertas formulaciones verbales pueden romper bucles de pensamiento que se han solidificado hasta convertirse en prisiones invisibles. Si te quedas hasta el final, no solo conocerás estas 3 oraciones, comprenderás exactamente por qué tienen el poder de desatar nudos que llevas cargando tanto tiempo que ya ni siquiera recuerdas cómo se formaron. Déjame contarte algo que nunca publiqué en mis papers académicos porque sabía que sería rechazado de inmediato. En 1981, mientras trabajaba con Pachita en la Ciudad de México, documenté 17 casos de personas que llegaron a sus sesiones con conflictos emocionales que habían resistido años de terapia convencional, personas con fobias enquistadas, relaciones familiares rotas desde hacía décadas, bloqueos creativos que habían destruido carreras enteras. Pachita no usaba técnicas complicadas, no hacía regresiones a vidas pasadas ni análisis profundos del inconsciente. Usaba oraciones muy específicas, construidas con una precisión que en ese momento me pareció intuitiva, pero que años después, cuando revisé los electroencefalogramas de estados similares, comprendí que era profundamente científica. Esas oraciones provocaban cambios medibles en la coherencia interhemisférica del cerebro. Lo vi con mis propios ojos en las pantallas. Ondas que llevaban años oscilando en patrones caóticos comenzaban a sincronizarse en cuestión de minutos. Sé que suena demasiado simple para ser verdad. Vivimos en una cultura que nos ha convencido de que los problemas profundos requieren soluciones complejas, que el sufrimiento arraigado solo se cura con años de análisis o con medicación prolongada. Y mira, no estoy en contra de la psicoterapia ni de la psiquiatría cuando son necesarias, pero lo que descubrí es que muchos de los nudos que cargamos no son tan profundos como creemos. Son repetitivos, son bucles de pensamiento que se autoalimentan, patrones neuronales que se han vuelto tan automáticos que ya no los cuestionamos, y esos bucles, por muy antiguos que sean, pueden deshacerse con las palabras correctas en el momento correcto. No porque las palabras tengan un poder místico abstracto, sino porque el lenguaje es la herramienta con la que tu cerebro organiza la información, con la que construye mapas de la realidad y de ti mismo. Si alguna vez has sentido que hay algo atascado en tu vida, algo que no importa cuánto lo analices, sigue regresando de la misma forma, quédate. Si has intentado todo para cambiar un patrón y siempre terminas en el mismo lugar, esto es para ti. Y si sientes que estas ideas resuenan con algo que llevas años sospechando pero que nunca nadie te explicó de forma clara, suscríbete. No estás buscando trucos baratos de motivación, estás buscando comprender cómo funciona realmente tu mente. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar ahora. Antes de revelarte las 3 oraciones, necesitas entender un principio fundamental de mi investigación. Durante años medí los campos electromagnéticos que rodean el cerebro humano. Descubrí que estos campos no son estáticos, son dinámicos y responden a la actividad neuronal interna, pero lo más fascinante es que también responden a la información externa, especialmente a la información verbal.
Cuando escuchas una oración, tu cerebro no solo procesa su significado semántico, también responde a su estructura sintáctica, a su ritmo, a las asociaciones emocionales que cada palabra evoca. Y si esa oración está construida de cierta manera, puede actuar como una llave que abre puertas neuronales que llevaban años cerradas. La primera oración que voy a darte suena engañosamente simple, pero no te dejes engañar por su simplicidad. Esta oración ha deshecho nudos en relaciones que parecían irrecuperables, ha liberado a personas de culpas que cargaban desde la infancia, ha permitido que individuos atrapados en resentimientos de décadas finalmente pudieran soltar. La oración es esta: esto que siento no es quien soy. 7 palabras. Pero si las pronuncias en el momento correcto, si realmente permites que penetren en tu sistema nervioso, pueden reorganizar tu relación con tu propia experiencia interna de una forma radical. Déjame explicarte por qué funciona. La mayoría de nosotros hemos aprendido a identificarnos completamente con nuestras emociones. Si sientes miedo, crees que eres una persona miedosa. Si sientes ira, te conviertes en alguien enojado. Si sientes tristeza, asumes que eres alguien deprimido. Pero en mis experimentos con meditadores avanzados, descubrí algo crucial. Cuando una persona logra observar sus emociones sin identificarse con ellas, su actividad cerebral cambia de forma dramática. La amígdala sigue generando la respuesta emocional, sí, pero la corteza prefrontal ya no se satura con esa señal. Se crea un espacio neurológico literal entre el observador y lo observado. Cuando dices esto que siento no es quien soy, estás activando ese mecanismo. Estás instruyendo a tu cerebro para que establezca una distinción que normalmente no hace. Y esa distinción es liberadora porque te devuelve el control. No estás reprimiendo la emoción, no estás negándola. Estás reconociendo que existe, pero también estás reconociendo que tú eres más amplio que ella. Eres el espacio en el que esa emoción aparece, no la emoción misma. Y cuando comprendes eso de verdad, cuando lo sientes en tu sistema nervioso y no solo lo entiendes intelectualmente, los nudos comienzan a aflojarse. Déjame darte un dato muy específico que descubrí en 1979. Estaba trabajando con un grupo de 20 personas que sufrían de ansiedad crónica. Les conecté electrodos para medir su actividad cerebral mientras experimentaban episodios de pánico. Lo que vi fue fascinante. Durante el pánico, la actividad de la amígdala se disparaba, eso era esperado, pero lo interesante era que la corteza prefrontal, la región encargada de la regulación emocional, no estaba apagada. Estaba activa, pero completamente sincronizada con la amígdala. Era como si toda la orquesta estuviera tocando la misma nota de alarma. No había separación entre el observador y lo observado. La persona literalmente era el miedo. Entonces, les enseñé a usar esta oración. Les pedí que en el momento del pánico, sin intentar detenerlo, simplemente dijeran internamente esto que siento no es quien soy, y medí lo que pasaba. En 14 de las 20 personas, la actividad de la corteza prefrontal comenzó a desacoplarse de la amígdala en menos de 90 segundos. No es que el miedo desapareciera, la amígdala seguía disparando señales de alarma, pero ahora había una región del cerebro que observaba esas señales sin estar completamente inundada por ellas. Había espacio, un espacio neurológico medible entre el que siente y lo sentido. Y ese espacio, aunque fuera de solo unos milímetros de actividad cerebral diferenciada, era suficiente para que la persona pudiera tomar decisiones diferentes, para que pudiera respirar, para que pudiera recordar que el pánico pasa. Los 6 restantes del grupo no experimentaron ese cambio inmediato. Y cuando les pregunté qué había pasado, todos dijeron algo similar. Habían repetido las palabras, pero sin creerlas realmente. Las habían dicho como quien recita una oración en un idioma que no entiende. Y eso me enseñó algo crucial. El cerebro no responde a palabras vacías, responde a significado, responde a intención. Tienes que decir, esto que siento no es quien soy, realmente queriendo ver si es verdad, realmente dispuesto a descubrir que quizá hay una parte de ti que está observando el miedo sin ser el miedo. Si lo dices solo, esperando que funcione mágicamente, sin investigar la verdad de la afirmación, tu cerebro lo detecta y no pasa nada. He visto a personas usar esta oración en medio de ataques de pánico,
en medio de discusiones familiares que llevaban años repitiéndose, en momentos de desesperación en los que sentían que nunca iban a salir de donde estaban. Y lo que sucede cuando la pronuncian con sinceridad es notable. No es que el miedo desaparezca instantáneamente, no es que la ira se evapore, pero se crea un pequeño espacio de maniobra, un respiro. Y en ese respiro es posible tomar una decisión diferente. Es posible no reaccionar de la forma automática de siempre. Es posible, por primera vez en mucho tiempo, elegir. Te voy a contar un caso que me marcó profundamente. En 1978 trabajé con un hombre de 47 años que había desarrollado una fobia paralizante a los espacios abiertos. No podía salir de su casa sin experimentar pánico absoluto. Había probado todo: terapia de exposición gradual, medicación ansiolítica, hipnosis, nada funcionaba. El miedo era tan intenso que había perdido su trabajo, su matrimonio se estaba desmoronando y estaba considerando opciones drásticas porque sentía que su vida ya no valía la pena vivirla así. Cuando vino a verme, le expliqué el principio de la observación sin identificación. Le dije que su pánico era real, que no estaba loco, que lo que sentía era el resultado de patrones neuronales específicos que se habían vuelto hiperactivos. Pero también le dije que él no era el pánico, que había una parte de su conciencia que podía observar el pánico sin ser consumida por él. Al principio me miró como si estuviera hablando un idioma extraterrestre. ¿Cómo voy a observar el pánico si me está matando?, me dijo. Le pedí que lo intentara. La próxima vez que sintiera el pánico aproximarse, que dijera internamente: esto que siento no es quien soy, y que observara qué pasaba. No que intentara controlar el pánico, no que luchara contra él, solo que observara mientras repetía esa oración. 3 días después, recibí una llamada suya. Estaba llorando, pero no era llanto de desesperación, era llanto de alivio. Me contó que había tenido un ataque de pánico esa mañana, el peor en meses. Sintió que se estaba muriendo, que su corazón iba a explotar, que el mundo se estaba cerrando sobre él, y en medio de ese terror absoluto, recordó la oración: esto que siento no es quien soy. La dijo, y por primera vez en años sintió que había 2 cosas sucediendo simultáneamente. Estaba el pánico, sí, intenso como siempre, pero también estaba él observando el pánico. Y esa observación creó un espacio microscópico, un respiro, y en ese respiro se dio cuenta de algo fundamental: el pánico eventualmente pasa. Siempre había pasado. Y si siempre pasaba, entonces él era más grande que el pánico. Era el espacio en el que el pánico aparecía y desaparecía, no el pánico mismo. Ese descubrimiento cambió todo. No eliminó sus ataques de pánico de inmediato, pero cambió su relación con ellos. Ya no eran el enemigo absoluto, eran fenómenos temporales que su sistema nervioso producía, desagradables sí, aterradores sí, pero no permanentes, y no definitorios de quién era él. 6 meses después había vuelto a trabajar. 1 año después, su matrimonio se había estabilizado. No porque el pánico hubiera desaparecido completamente, sino porque había dejado de ser su identidad. Pero aquí viene la parte que casi nadie entiende. Esta oración no funciona si la repites como un loro. No es un mantra que dices 500 veces esperando que algo cambie por arte de magia. Funciona cuando la dices en el momento exacto en que estás sintiendo la emoción con toda su intensidad. Cuando estás en medio del nudo, cuando el miedo te tiene paralizado o la ira te está consumiendo. Ahí es cuando dices: esto que siento no es quien soy. Y lo dices observando la emoción, no tratando de cambiarla, solo observándola, solo reconociendo que existe una diferencia entre el contenido de tu experiencia y la conciencia que lo registra. Algunos de mis colegas me preguntaban cómo era posible que algo tan simple tuviera efectos tan profundos. Querían diseños experimentales complejos, doble ciego, grupos de control, y les decía que sí, que podíamos hacer todo eso, pero que en el fondo lo que estábamos observando era un principio básico de neuroplasticidad. El cerebro responde a la información, y el lenguaje es información de altísima calidad porque ya está codificado en el mismo sistema que queremos modificar. No necesitas estudiar neurociencia para usar tu lenguaje interno de forma más precisa. Solo necesitas saber qué decir y cuándo decirlo. La segunda oración es aún más poderosa, pero también más incómoda.
requiere honestidad radical, requiere que te mires sin las justificaciones habituales, sin las historias que te cuentas para sentirte mejor. La oración es: yo también hice esto posible. 6 palabras que pueden desmantelar años de victimización, de culpar a otros, de sentir que tu vida está determinada por fuerzas externas sobre las que no tienes ningún control. Y antes de que pienses que esto es culpar a la víctima, déjame explicarte exactamente lo que significa. Cuando digo que tú también hiciste algo posible, no estoy diciendo que seas responsable del comportamiento abusivo de otras personas. No estoy diciendo que las circunstancias difíciles sean tu culpa. Lo que estoy diciendo es que en cualquier situación, por compleja que sea, siempre hay un componente de participación tuya. Siempre hay decisiones que tomaste, aunque fueran decisiones pasivas como no poner un límite, no decir que no, no alejarte cuando aún era posible, y reconocer esa participación, por pequeña que sea, te devuelve el poder, porque si tú contribuiste a crear la situación, aunque solo sea en un 10%, eso significa que tienes capacidad de acción, que no eres completamente impotente. En mis años trabajando con personas en conflicto, observé un patrón muy claro. Aquellos que se mantenían en una posición de víctima pura, de inocencia total, casi nunca lograban cambiar sus circunstancias. No porque fueran malas personas, sino porque esa postura los dejaba sin herramientas. Si todo es culpa del otro, si toda la responsabilidad está fuera, entonces no hay nada que tú puedas hacer. Estás a merced de factores externos. Pero cuando alguien era capaz de decir: yo también hice esto posible, aunque fuera solo permitiéndolo, aunque fuera solo quedándose cuando debió irse, algo cambiaba de inmediato. Recuperaban agencia, recuperaban la sensación de que sus decisiones importan, y eso, neurológicamente hablando, activa regiones completamente diferentes del cerebro. Te voy a contar un caso específico, aunque voy a cambiar los detalles para proteger la privacidad de la persona. Una mujer llegó a una de las sesiones que yo facilitaba en 1983. Llevaba 19 años en una relación donde su pareja la menospreciaba constantemente, donde nunca se sentía valorada, donde cada conversación terminaba con ella sintiéndose pequeña e inadecuada. Y cuando le pregunté qué la mantenía ahí, me dio las razones habituales: los hijos, la economía, el miedo a estar sola, todo válido. Pero entonces le pedí que dijera en voz alta: yo también hice esto posible. Al principio se resistió, me dijo que ella era la víctima, que su pareja era el problema, y le dije que sí, que su pareja tenía responsabilidad enorme en el trato que le daba, pero que ella, cada día que se quedaba, también estaba tomando una decisión. Aunque sintiera que no tenía opciones, siempre las hay, quizá no buenas opciones, pero opciones al fin. Cuando finalmente pronunció esas palabras, cuando dijo: yo también hice esto posible, algo se quebró. No en un sentido negativo. Se quebró la historia que se había estado contando durante casi 2 décadas. La historia de que ella no tenía ningún poder. Y cuando esa historia se quebró, de repente pudo ver que sí tenía poder, que sus decisiones importaban, que podía empezar a tomar decisiones diferentes. No fue inmediato, no fue fácil, pero 6 meses después había salido de esa relación, no porque yo le dijera que lo hiciera, sino porque ella recuperó la conciencia de su propia capacidad de acción. Y aquí hay algo que necesito aclarar porque sé que puede malinterpretarse. Cuando hablo de reconocer tu participación en situaciones difíciles, no estoy hablando de culpa. La culpa es paralizante. Te encierra en el pasado, en lo que hiciste mal, en lo que deberías haber hecho diferente. Y eso no sirve para nada. De lo que estoy hablando es de responsabilidad. Y responsabilidad, etimológicamente, significa habilidad para responder. Cuando reconoces que participaste en crear una situación, por pasiva que haya sido esa participación, estás reconociendo que tienes la habilidad de responder diferente en el futuro. Hay una diferencia neurológica entre culpa y responsabilidad. La culpa activa regiones del cerebro asociadas con vergüenza, con la autoagresión, con el cierre. He medido esos patrones. Son patrones de constricción. El campo electromagnético alrededor de la cabeza literalmente se contrae cuando alguien está en un estado de culpa profunda, pero la responsabilidad activa regiones diferentes. Activa la corteza prefrontal, la región encargada de la planificación y la toma de decisiones. El campo se expande, se abre, porque la responsabilidad implica posibilidad, implica que puedes hacer algo diferente ahora. Entonces, cuando dices: yo también hice esto posible,
lo que en realidad estás diciendo es: tengo más poder del que pensaba. Mis acciones y mis no acciones tienen consecuencias. Y si tuvieron consecuencias negativas, pueden tener consecuencias positivas. Puedo influir en mi vida. Eso no es culpa. Eso es empoderamiento disfrazado de honestidad incómoda. Sé que esta oración puede incomodar. A nadie le gusta reconocer su participación en situaciones dolorosas. Preferimos pensar que somos espectadores inocentes de nuestra propia vida, que las cosas nos suceden sin que tengamos nada que ver. Pero esa es una ilusión muy costosa. Te mantiene atrapado, te mantiene esperando que el mundo cambie para que tú puedas estar bien. Y el mundo casi nunca cambia de la forma que necesitas. Lo que puede cambiar eres tú, tu forma de responder, tu forma de participar. Y eso comienza con reconocer que has estado participando todo el tiempo, aunque haya sido de formas que no querías ver. Quiero que me lo digas con sinceridad en los comentarios. ¿Hay alguna situación en tu vida donde sabes que estás esperando que el otro cambie, donde te sientes víctima, pero en el fondo sabes que también estás tomando decisiones que mantienen todo igual? No necesitas dar detalles si no quieres. Solo quiero saber si reconoces ese patrón, porque reconocerlo es el primer paso para deshacerlo. La tercera oración es la más difícil, no porque sea complicada, sino porque requiere un acto de vulnerabilidad que nuestra cultura nos enseña a evitar a toda costa. Nos enseñan a ser fuertes, a no mostrar debilidad, a resolver todo por nuestra cuenta, y esa enseñanza nos está matando lentamente. La tercera oración es: no puedo hacer esto solo. 5 palabras que admiten limitación, que reconocen la necesidad de ayuda, que rompen la ilusión del individuo completamente autosuficiente, y cuando las dices de verdad, cuando las sientes, algo extraordinario sucede en tu campo sintérgico. El campo sintérgico, para quienes no están familiarizados con mi trabajo, es la estructura de información que organiza la experiencia consciente. No es algo místico, es un campo de coherencia neuronal que tu cerebro genera constantemente, y ese campo no existe aislado. Interactúa con los campos de otras personas, se sincroniza con ellos, se afecta por ellos. Cuando vives desde la ilusión de que estás completamente separado, de que tienes que resolverlo todo tú mismo, estás cortando tu acceso a la información disponible en los campos sintérgicos de otros, te estás aislando, y ese aislamiento es uno de los nudos más apretados que podemos cargar. He trabajado con personas que llevaban décadas sin pedir ayuda, personas que se enorgullecían de su independencia, de no deber nada a nadie, de no necesitar a nadie, y por fuera parecían fuertes, pero por dentro estaban desmoronándose. La soledad, esa soledad autoimpuesta de creer que pedir ayuda es debilidad, los estaba consumiendo. Y cuando finalmente eran capaces de decir: no puedo hacer esto solo, cuando lo decían a otra persona real, cara a cara, el nudo se aflojaba de inmediato. No porque la otra persona resolviera el problema por ellos, sino porque el simple acto de admitir la necesidad de conexión ya es transformador. Tengo que contarte algo que observé en 1982 que cambió completamente mi comprensión de la soledad. Estaba estudiando los campos electromagnéticos de personas aisladas versus personas en interacción social profunda. Medía 35 individuos en 2 condiciones. Primero solos, trabajando en resolver un problema complejo. Luego en parejas, trabajando en el mismo tipo de problema pero con permiso explícito para pedir ayuda al otro. Lo que descubrí fue extraordinario. Cuando las personas trabajaban solas, sus campos electromagnéticos cerebrales mostraban patrones erráticos, desorganizados. Era como si el cerebro estuviera probando miles de soluciones sin encontrar coherencia. Pero cuando 2 personas trabajaban juntas y una de ellas verbalizaba: no sé cómo resolver esto, necesito tu perspectiva, algo notable sucedía. Los campos electromagnéticos de ambas personas comenzaban a sincronizarse. No completamente, no como si fueran la misma persona, pero había zonas de resonancia, frecuencias compartidas, y en esas zonas de resonancia las soluciones emergían más rápido. Ideas que ninguna de las dos había tenido por separado aparecían en el espacio compartido. No era telepatía, no era nada místico, era simplemente que 2 cerebros trabajando en sincronía tienen acceso a más información que un cerebro aislado. Pero para que esa sincronía ocurriera, primero tenía que haber una admisión de vulnerabilidad. Alguien tenía que decir:
No puedo hacer esto solo. Esa admisión era la llave que abría la puerta a la resonancia. Sin ella, cada persona se quedaba en su campo separado, intentando resolverlo todo desde sus propios recursos limitados. Y lo más fascinante es que esto no solo funcionaba con problemas externos, también funcionaba con problemas internos. Cuando alguien le decía a otra persona, estoy luchando con esto y no sé qué hacer, su propio cerebro cambiaba. La activación del sistema de estrés disminuía. Las regiones asociadas con la rumiación obsesiva se calmaban. Era como si el simple acto de compartir la carga la hiciera objetivamente más ligera, no solo subjetivamente. Neurológicamente, cuando verbalizas una necesidad ante otro ser humano, activas sistemas de espejo. La otra persona, si está presente de verdad, resonará con esa necesidad. Y esa resonancia crea un campo compartido de atención. Un campo donde el problema ya no es solo tuyo, es compartido. Y los problemas compartidos son más fáciles de resolver porque accedes a perspectivas que desde tu aislamiento nunca podrías ver. Es tan simple y tan profundo como eso. Pero lo que casi nadie sabe es que esta oración no solo funciona con problemas externos, también funciona con la relación que tienes contigo mismo. Hay partes de ti que llevan años intentando resolver algo solas. Tu miedo intentando protegerte sin ayuda, tu ira intentando defenderte sin recursos, tu tristeza intentando ser vista sin compañía. Y cuando esas partes internas pueden admitir, no puedo hacer esto solo, cuando tú les permites esa vulnerabilidad, pueden finalmente dejar de luchar de forma tan agotadora. Pueden aceptar ayuda, pueden integrarse con el resto de ti en lugar de estar en guerra constante. Algunos sostienen que hablar solo es síntoma de locura, pero yo descubrí que hablar con las diferentes partes de ti mismo, reconociendo que no eres una unidad monolítica sino un sistema complejo de voces internas, es uno de los actos más cuerdos que puedes hacer. Y cuando una de esas partes dice no puedo hacer esto solo, y tú, desde el centro de tu conciencia, le respondes no tienes que hacerlo, estoy aquí, algo sana, algo que estaba fragmentado comienza a integrarse. Esto me lleva a un concepto que desarrollé en mis últimos años de investigación activa. Lo llamaba diálogo sintérgico interno. La idea era simple pero profunda. Dentro de ti no hay una sola voz, una sola perspectiva. Hay múltiples subsistemas de conciencia. Está la parte que quiere seguridad, la parte que quiere aventura, la parte que tiene miedo, la parte que tiene coraje, la parte que quiere amar, la parte que tiene miedo de ser herida. Y normalmente estas partes están en guerra, cada una intentando imponer su agenda sin escuchar a las demás. Y ese conflicto interno es agotador, es uno de los nudos más apretados que podemos cargar. Pero cuando aprendes a facilitar un diálogo entre estas partes, cuando la parte que tiene miedo puede decirle a la parte que tiene coraje, no puedo hacer esto sola, necesito que me protejas. Mientras doy este paso, algo mágico sucede, no en sentido místico, en sentido neurológico. Las regiones del cerebro que estaban en conflicto comienzan a coordinarse, a trabajar juntas en lugar de contra el otro. Y esa coordinación interna se siente como paz, como coherencia, como finalmente estar completo en lugar de fragmentado. Hice experimentos midiendo la variabilidad de la frecuencia cardíaca durante estos diálogos internos. La variabilidad de la frecuencia cardíaca es un indicador de qué tan bien tu sistema nervioso puede adaptarse al estrés. Cuando las personas mantenían estos diálogos internos, especialmente cuando permitían que las partes vulnerables admitieran no puedo hacer esto sola, la variabilidad aumentaba. El corazón se volvía más flexible en su ritmo, y eso se correlacionaba con reportes subjetivos de sentirse menos divididos, menos en guerra consigo mismos. En mis experimentos con estados alterados de conciencia, observé que los momentos de mayor coherencia neuronal, esos momentos donde todas las frecuencias del cerebro se sincronizan en un patrón armónico, casi siempre coincidían con experiencias de conexión profunda
conexión con otra persona, conexión con la naturaleza, conexión con las propias partes internas, nunca con experiencias de aislamiento. El cerebro no está diseñado para funcionar solo, está diseñado para formar parte de redes, redes sociales, redes emocionales, redes de significado, y cuando te permites ser parte de esas redes, cuando admites que no puedes ni tienes que hacerlo todo solo, tu cerebro literalmente funciona mejor. Ahora quiero que entiendas algo fundamental. Estas 3 oraciones no son fórmulas mágicas. No vas a decirlas una vez y ver cómo todos tus problemas desaparecen. No funciona así. Lo que hacen es crear pequeñas grietas en las estructuras rígidas de pensamiento que mantienen los nudos apretados, y a través de esas grietas puede empezar a fluir algo nuevo. Nueva información, nuevas posibilidades, nuevas formas de relacionarte con lo que está sucediendo, pero tienes que usarlas de forma consistente. Tienes que estar atento a los momentos en que cada una es relevante y tienes que decirlas con honestidad, no como un ritual vacío. La primera oración, esto que siento no es quien soy, la usas cuando te sientas completamente identificado con una emoción que te está controlando. Cuando el miedo o la ira o la tristeza se han apoderado de ti hasta el punto de que ya no ves otra cosa, ahí dices esa oración y creas el espacio para observar. La segunda oración, yo también hice esto posible, la usas cuando te sientas víctima, cuando estés culpando completamente a circunstancias externas o a otras personas por tu situación. No para castigarte, sino para recuperar tu poder. Y la tercera, no puedo hacer esto solo, la usas cuando sientas que tienes que ser fuerte, que tienes que resolverlo todo tú mismo, que pedir ayuda sería señal de fracaso. Ahí la dices para recordarte que la conexión no es debilidad, es sabiduría. Hay quienes sostienen que las palabras son solo convenciones arbitrarias, sonidos que asignamos a conceptos pero que no tienen poder real. Y yo les digo que miren los electroencefalogramas, que vean cómo cambia la actividad cerebral cuando alguien dice te amo versus cuando dice te odio. Que observen cómo se reorganizan los campos electromagnéticos alrededor de la cabeza cuando una persona verbaliza una intención clara versus cuando solo piensa en ella sin articularla. Las palabras no son arbitrarias, son arquitectura, son instrucciones que le das a tu sistema nervioso sobre cómo organizar la información. Y si aprendes a usar esas instrucciones de forma precisa, puedes reorganizar tu experiencia interna de maneras que parecerían imposibles. Lo que voy a contarte ahora puede incomodarte, pero es necesario. Durante años la comunidad científica se burló de mi trabajo con chamanes y curanderos. Decían que era pseudociencia, que estaba desperdiciando mi formación académica, que había cruzado la línea hacia el pensamiento mágico. Pero lo que ellos no entendían es que yo nunca dejé de ser científico, nunca dejé de medir, de registrar, de buscar patrones replicables. Lo que hice fue expandir mi definición de qué merece ser estudiado y descubrí que muchas prácticas tradicionales que la ciencia descartaba como superstición estaban basadas en un conocimiento profundo del funcionamiento de la conciencia. Conocimiento empírico, acumulado durante siglos de observación cuidadosa, aunque no estuviera expresado en el lenguaje de papers académicos. Las oraciones que te estoy compartiendo no las inventé yo. Las destilé de patrones que observé una y otra vez en diferentes tradiciones, en el trabajo con Pachita, en conversaciones con curanderos huicholes, en textos antiguos de diferentes culturas que entendían que el lenguaje es creativo, no solo descriptivo. Lo que yo hice fue tratar de entender el mecanismo neurológico detrás de por qué funcionan, por qué ciertas formulaciones verbales tienen el poder de reorganizar experiencias que parecían fijas, y lo que encontré es que no hay nada sobrenatural en ello. Es profundamente natural. Es la forma en que el cerebro está diseñado para procesar información lingüística y reorganizar sus propios patrones en respuesta a esa información. Pero aquí viene la parte que muchos prefieren ignorar. Para que estas oraciones funcionen, tienes que estar dispuesto a soltar las historias que has estado usando para dar sentido a tu sufrimiento. Tienes que estar dispuesto a ver que quizá el nudo no es tan complejo como creías, que quizá lo has mantenido apretado porque en cierto nivel te resultaba familiar, te daba identidad, te hacía sentir especial en tu dolor, y eso es incómodo de admitir.
Es mucho más fácil creer que tus problemas son profundos y únicos y requieren años de trabajo especializado. Pero la verdad es que muchos nudos se mantienen solo porque no hemos encontrado el ángulo correcto para tirar del hilo que los deshace. No puedo probarlo con diseños experimentales de doble ciego, pero he visto suficientes casos como para estar convencido de que la resistencia al cambio a veces es más fuerte que el deseo de cambiar. Nos apegamos a nuestro sufrimiento porque lo conocemos, porque hemos construido toda una identidad alrededor de él, y soltar esa identidad, aunque el sufrimiento venga con ella, da miedo, más miedo que quedarse donde estamos. Por eso, estas oraciones requieren coraje, no el coraje de enfrentar algo externo, sino el coraje de soltar algo interno, algo que llevas cargando tanto tiempo que ya casi no recuerdas quién eres sin ello. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas que ya has dado un paso importante, has dedicado tiempo a considerar que quizá hay formas más directas de trabajar con tu experiencia interna de las que te habían enseñado. Eso ya es un acto de apertura. Y desde esa apertura, estas 3 oraciones pueden encontrar terreno fértil, pueden empezar a trabajar en ti de formas que ni siquiera vas a notar conscientemente al principio, pero eventualmente verás los efectos. Los verás en cómo respondes a situaciones que antes te paralizaban, en cómo te relacionas con personas con las que antes solo podías estar en conflicto, en cómo te hablas a ti mismo cuando estás solo con tus pensamientos. La realidad no es lo que ves, pero tampoco es pura fantasía. Es un campo de posibilidades que tu conciencia organiza constantemente, y el lenguaje es una de las herramientas más poderosas que tienes para influir en cómo se organiza ese campo. No estoy diciendo que puedes crear cualquier realidad que desees con solo desearlo, eso sería ingenuo. Pero sí estoy diciendo que puedes influir en tu experiencia de la realidad de formas mucho más directas de lo que la mayoría cree posible. Y esas 3 oraciones son llaves para esa influencia, llaves que cualquiera puede usar, si está dispuesto a usarlas con honestidad y consistencia. Déjame darte un ejemplo concreto de cómo podrías aplicar las 3 oraciones en un mismo día. Imagina que te despiertas sintiéndote ansioso por una reunión importante que tienes en el trabajo. La ansiedad es intensa, casi física. Ahí usas la primera oración: esto que siento no es quien soy. No para eliminar la ansiedad, sino para crear espacio alrededor de ella, para recordarte que eres más amplio que esa sensación. Luego, mientras te preparas, te das cuenta de que parte de tu ansiedad viene de que llevas meses posponiendo una conversación necesaria con tu jefe. Has estado culpándolo a él de no escucharte, de no valorarte, pero cuando te detienes a pensarlo con honestidad, reconoces que nunca has iniciado esa conversación directamente. Ahí usas la segunda oración: yo también hice esto posible. No para culparte, sino para recuperar tu capacidad de acción, para ver que puedes iniciar esa conversación hoy. Y finalmente, cuando estás en la reunión y sientes que la situación te supera, que no tienes todas las respuestas que necesitas, usas la tercera oración: no puedo hacer esto solo. Y entonces pides ayuda a tu equipo, o admites que necesitas más tiempo, o simplemente reconoces que es un desafío que requiere colaboración. 3 oraciones, 3 momentos, 3 formas de deshacer nudos que se estaban formando en tiempo real. Pero déjame darte otro ejemplo, más personal, más profundo. Imagina que estás atravesando una pérdida. Alguien importante en tu vida se fue, murió, o la relación terminó, y el dolor es tan grande que te define. Te levantas y eres el dolor. Te acuestas y eres el dolor. Cada pensamiento está teñido de esa pérdida. Ahí es cuando dices: esto que siento no es quien soy. No para negar el dolor. El dolor es real, es válido, merece ser sentido. Pero tú eres más que el dolor. Hay una parte de ti que está observando el dolor, que sabe que el dolor existe pero que no se disuelve completamente en él. Esa parte que observa es tu punto de apoyo. Es desde ahí que puedes empezar a sanar sin negar lo que sientes. Luego, cuando empieces a revisar la relación perdida, quizá te des cuenta de que hay cosas que no dijiste, límites que no pusiste, señales que ignoraste porque tenías miedo de perder a esa persona. Y aquí viene la segunda oración: yo también hice esto posible, no para sentirte culpable de la pérdida, sino para ver que en cada relación hay 2 participantes.
y que tu participación, tus silencios, tus acomodamientos también dieron forma a lo que fue. Ver eso no te hace responsable de la pérdida, pero te ayuda a entender tu parte. Y entender tu parte te permite aprender, te permite ser diferente en futuras relaciones. Y finalmente, cuando el dolor sea tan intenso que sientas que no puedes continuar, cuando sientas que tienes que ser fuerte porque así te enseñaron, cuando sientas que admitir que necesitas ayuda es rendirte, ahí dices, no puedo hacer esto solo. Y llamas a ese amigo, o buscas a ese terapeuta, o simplemente le dices a alguien de confianza, estoy atravesando algo muy difícil y necesito que estés presente aunque no puedas arreglarlo. Esa admisión no te hace débil, te hace humano, te conecta, y en la conexión hay sostenimiento que no existe en el aislamiento heroico. Los nudos no se forman de una vez, se forman gradualmente, con pequeñas decisiones repetidas, con pequeños pensamientos que no cuestionamos, con pequeñas historias que nos contamos, hasta que se vuelven verdades absolutas y se deshacen de la misma forma. Con pequeñas interrupciones de esos patrones, con pequeños momentos de honestidad radical, con pequeñas palabras dichas en el momento preciso, no necesitas una transformación dramática de un día para otro. Necesitas pequeños ajustes consistentes. Y estas oraciones son herramientas para esos ajustes. Ahora, hay un detalle de toda esta historia que jamás aparece en los informes oficiales. En mis últimos años de investigación activa, antes de que mi vida tomara el giro que tomó, estaba trabajando en algo que llamaba sintaxis de liberación. Era un intento de mapear sistemáticamente qué estructuras lingüísticas tenían el mayor impacto en la reorganización de patrones neuronales rígidos. Había identificado no solo estas 3 oraciones, sino docenas de formulaciones con diferentes aplicaciones. Oraciones para romper adicciones, oraciones para sanar relaciones, oraciones para despertar creatividad bloqueada, todo basado en años de observación clínica y mediciones de actividad cerebral, pero ese trabajo nunca fue publicado. Los archivos están dispersos, incompletos, y a veces me pregunto si esa información necesitaba dispersarse para que la gente no la usara como receta mecánica, sino que aprendiera el principio subyacente y desarrollara sus propias versiones. Te voy a contar algo que muy pocas personas saben. En 1984, 6 meses antes de que todo se complicara en mi vida, presenté una propuesta a un Congreso Internacional de Neurociencia. La propuesta era radical. Quería demostrar que el lenguaje no es solo un epifenómeno de la actividad cerebral, como asume la neurociencia convencional. Quería demostrar que es una fuerza causal, que las palabras que usas literalmente reorganizan las conexiones neuronales, que una oración bien construida puede tener el mismo impacto que meses de terapia o incluso que ciertos medicamentos. Presenté datos de 215 casos, personas con depresión crónica que mejoraron al usar formulaciones específicas, personas con trastornos de ansiedad que encontraron alivio no en medicación, sino en aprender a hablar de forma diferente sobre su experiencia, personas con relaciones rotas que sanaron cuando cambiaron la sintaxis de cómo se comunicaban con sus parejas. Los datos eran sólidos, las mediciones objetivas, electroencefalogramas antes y después, reportes de seguimiento de 6 meses, de 1 año. La propuesta fue rechazada, sin revisión seria, sin argumentos científicos. Solo me dijeron que era demasiado especulativo y que no encajaba con el paradigma actual de neurociencia cognitiva. Y en ese momento me di cuenta de algo. No estaba siendo rechazado por falta de evidencia. Estaba siendo rechazado porque la evidencia amenazaba demasiados intereses. Si las personas pudieran sanar usando lenguaje preciso, ¿qué pasaría con toda la industria farmacéutica? ¿Qué pasaría con años de protocolos terapéuticos establecidos? No estoy diciendo que hay una conspiración, estoy diciendo que hay inercia, resistencia al cambio, miedo a que todo lo que creíamos saber sea insuficiente, pero los datos siguen ahí, en mis archivos dispersos, en las mentes de las personas que trabajaron conmigo, en los resultados que vieron en sus propias vidas. Y ahora, a través de conversaciones como esta, esa información está empezando a circular de nuevo, no como dogma académico, como experiencia práctica
como herramientas que cualquiera puede probar y verificar por sí mismo, porque al final las 3 oraciones que te he dado son solo un punto de partida, son semillas. Pero tú puedes cultivar todo un jardín de lenguaje preciso si comprendes el principio. El principio es simple. El lenguaje no solo describe tu experiencia, la estructura. Y si aprendes a usar el lenguaje de forma consciente, puedes reestructurar experiencias que parecían fijas. No todas las experiencias, no siempre, pero mucho más a menudo de lo que imaginas. Quiero ser claro en algo. No estoy prometiendo que estas oraciones van a resolver trauma severo, trastornos químicos del cerebro o situaciones que requieren intervención profesional seria. Si estás en una situación de peligro, si estás experimentando pensamientos de hacerte daño, si hay algún desequilibrio químico significativo, necesitas ayuda profesional. Estas oraciones son herramientas para nudos cotidianos, para patrones psicológicos que se mantienen principalmente por hábito mental, no para condiciones que requieren tratamiento especializado. Es importante hacer esa distinción. No todo se resuelve con palabras, pero mucho más de lo que creemos sí puede reorganizarse con el lenguaje correcto en el momento correcto. He compartido estas 3 oraciones con cientos de personas a lo largo de los años. Algunas las usaron de inmediato y vieron resultados que las sorprendieron. Otras las olvidaron al día siguiente y otras las guardaron durante meses hasta que llegó el momento exacto en que las necesitaban. No hay una forma correcta de trabajar con ellas, solo hay tu forma, la forma que funcione para tu sistema nervioso particular, para tus nudos específicos, para tu momento de vida. Lo único que puedo decirte es que si las usas con honestidad, si realmente permites que penetren más allá de la repetición mecánica, verás cambios. Quizá no los cambios que esperabas, pero cambios al fin. Y aquí viene algo que necesito que comprendas. Los nudos más difíciles de tu vida no son accidentes, son respuestas adaptativas que en algún momento tuvieron sentido. Ese miedo que te paraliza probablemente te protegió de algo real en el pasado. Esa necesidad de controlarlo todo probablemente surgió de experiencias donde la falta de control resultó dolorosa. Esa dificultad para pedir ayuda probablemente se formó en un contexto donde pedir ayuda no era seguro. Los nudos son inteligentes, son soluciones que tu sistema nervioso encontró para problemas reales. El problema es que siguen activos aunque las circunstancias hayan cambiado. Siguen protegiéndote de amenazas que ya no existen. Y por eso necesitas deshacerlos con respeto, no con violencia. Con agradecimiento por lo que hicieron y con claridad de que ya no los necesitas de la misma forma. Cuando dices esto que siento no es quien soy, no estás rechazando la emoción. Estás agradeciéndole por la información que trae y recordándote que tienes más opciones que solo reaccionar desde ella. Cuando dices yo también hice esto posible, no te estás castigando, estás reconociendo tu participación para poder cambiar tu participación futura. Y cuando dices no puedo hacer esto solo, no estás admitiendo derrota, estás reconociendo que la conexión es fuerza, no debilidad. Cada oración es un acto de compasión hacia ti mismo disfrazado de honestidad radical. En mis experimentos con estados de coherencia cerebral máxima, descubrí que esos estados casi siempre incluían un componente de autoaceptación profunda. No la autoaceptación superficial de me acepto tal como soy repetida sin convicción, sino la aceptación real de que eres un sistema complejo haciendo lo mejor que puede con la información y los recursos disponibles. Y cuando realmente aceptas eso, cuando realmente lo sientes, el sistema se relaja, los nudos comienzan a aflojarse naturalmente porque ya no hay tanta resistencia, ya no estás luchando contra ti mismo, estás trabajando contigo mismo. Las 3 oraciones que te he dado son formas de trabajar contigo mismo en lugar de contra ti mismo. Son formas de reconocer la verdad de tu experiencia sin quedarte atrapado en ella. Y esa es una habilidad que puedes desarrollar. No es algo con lo que naces o no naces, es algo que practicas. Y cada vez que lo practicas, se vuelve un poco más natural. Hasta que eventualmente la observación de tus emociones sin identificarte con ellas se vuelve automática. La capacidad de ver tu participación en las situaciones se vuelve natural
Y pedir ayuda cuando la necesitas se vuelve tan simple como respirar. Pero no voy a mentirte, al principio es incómodo, al principio vas a sentir que estás forzando algo, que las palabras suenan artificiales, que no están funcionando, y está bien, ese es parte del proceso. Estás reorganizando patrones que llevan años, tal vez décadas, operando de cierta forma. ¿No esperarías que un músculo que nunca has ejercitado se volviera fuerte de inmediato? Lo mismo con estas prácticas verbales. Necesitan repetición, necesitan paciencia, necesitan compasión contigo mismo cuando sientes que no está funcionando. Y hay algo más. A veces, cuando empiezas a deshacer nudos viejos, sale a la superficie material que había estado reprimido debajo de esos nudos, emociones que no habías sentido porque el nudo las mantenía a raya, recuerdos que habías olvidado porque eran demasiado dolorosos. Eso es normal. Es parte del proceso de liberación. No significa que estés haciéndolo mal, significa que estás llegando a capas más profundas. Y en esas capas más profundas, las 3 oraciones siguen siendo relevantes. Sigues diciendo, esto que siento no es quien soy, cuando la emoción enterrada emerge. Sigues diciendo, yo también hice esto posible, cuando te das cuenta de patrones antiguos que aún te afectan. Sigues diciendo, no puedo hacer esto solo, cuando el material que surge es demasiado para procesarlo en aislamiento. Escribe en los comentarios si alguna de estas 3 oraciones resuena especialmente contigo en este momento de tu vida. No necesitas explicar por qué si no quieres. Solo quiero saber cuál sientes que necesitas escuchar más, porque eso me dará una idea de los nudos con los que estamos lidiando colectivamente en este momento, y quizá en contenidos futuros pueda profundizar específicamente en el nudo que más personas estén enfrentando. Lo que te he compartido hoy es una fracción de lo que descubrí sobre el poder del lenguaje para reorganizar la experiencia consciente. Hay niveles más profundos, hay formulaciones más específicas para situaciones particulares, hay toda una ciencia de la sintaxis de liberación esperando ser explorada, pero estas 3 oraciones son suficientes para empezar, son suficientes para que veas por ti mismo que el cambio es posible, que los nudos que llevas cargando no son tan permanentes como creías, que tu mente es mucho más flexible de lo que te han enseñado. Si todo lo que he descubierto es cierto, entonces el lenguaje es mucho más que un sistema de comunicación. Es una tecnología de transformación, una herramienta que la evolución nos dio no solo para compartir información con otros, sino para reorganizar nuestra propia experiencia interna, y la mayoría de nosotros ni siquiera sabemos que tenemos esa herramienta. O si lo sabemos, la usamos de forma inconsciente, reactiva, automática, pero cuando aprendes a usarla de forma intencional, cuando aprendes a elegir tus palabras internas con precisión, accedes a un nivel de influencia sobre tu propia experiencia que puede parecer casi mágico, pero no es magia. Es neuroplasticidad aplicada con precisión lingüística. Hoy has visto apenas una parte de lo que es posible cuando comprendes la relación entre lenguaje y conciencia. Lo verdaderamente inquietante comienza cuando empiezas a aplicar estas ideas a tu vida diaria y descubres que tu realidad es mucho más fluida de lo que creías, que los nudos que pensabas que eran permanentes empiezan a aflojarse, que las situaciones que parecían sin salida empiezan a mostrar puertas que antes no veías, y entonces te das cuenta de que no estabas atrapado en las circunstancias. Estabas atrapado en la forma en que hablabas sobre las circunstancias, incluso en la forma en que hablabas sobre ti mismo. En próximos contenidos voy a compartir más sobre esto, sobre experimentos específicos que realicé con curanderos donde medimos el impacto de ciertas oraciones en estados de trance, sobre patrones que encontré en tradiciones completamente diferentes que usaban exactamente los mismos principios sintácticos para lograr transformaciones de conciencia, sobre los archivos que logré recuperar de mi trabajo final antes de que todo se complicara. Pero eso es para otro momento. Por ahora, lo que necesitas es simple. 3 oraciones. Honestidad para usarlas, consistencia para practicarlas y apertura para ver qué se mueve cuando los nudos comienzan a aflojarse. Las palabras que usas contigo mismo en la privacidad de tu mente son las más importantes. Son las que estructuran tu realidad momento a momento. Y si esas palabras han estado reforzando nudos, creando rigidez, manteniendo patrones que ya no te sirven, entonces es tiempo de elegir palabras diferentes. Palabras que liberen en lugar de atar. Palabras que expandan en lugar de contraer.
palabras que te recuerden que eres más amplio, más capaz y más conectado de lo que el nudo te permite ver. Permíteme compartir contigo algo que descubrí sobre la naturaleza de los nudos psicológicos. Durante años asumí que los nudos eran el resultado de experiencias traumáticas específicas, que si alguien tenía un nudo alrededor del abandono, era porque había sido abandonado en la infancia, que si alguien tenía un nudo alrededor del control, era porque había vivido situaciones donde perdió todo control. Y eso es parcialmente verdad, pero no es toda la verdad. Lo que descubrí es que los nudos a menudo no son causados por una experiencia traumática única, sino por la interpretación repetida de experiencias normales, por el relato que construimos sobre lo que pasó, por las palabras que usamos para darle sentido a nuestra vida. Te doy un ejemplo. 2 niños de 5 años experimentan lo mismo. Sus padres se divorcian. Uno de ellos se cuenta a sí mismo: mis padres se separaron porque yo no fui suficientemente bueno. El otro se cuenta: mis padres se separaron porque tenían problemas entre ellos que no pudieron resolver. Misma experiencia. Narrativas completamente diferentes. Y esas narrativas crean destinos completamente diferentes. El primero desarrolla un nudo alrededor de la suficiencia. Pasa décadas intentando ser suficiente para todos, en relaciones, en trabajo, en amistades. Nunca se siente suficientemente bueno porque el relato fundacional es: no soy suficiente. El segundo, aunque también sufre por el divorcio de sus padres, no desarrolla ese nudo específico. Puede desarrollar otros, pero no ese, porque el relato no es sobre su suficiencia, es sobre la capacidad de sus padres para resolver conflictos. Ahora, aquí viene lo liberador. Si el nudo fue creado por un relato, puede ser deshecho por un relato diferente. No estoy hablando de negar lo que pasó. No estoy hablando de inventar historias falsas para sentirte mejor. Estoy hablando de encontrar interpretaciones alternativas igualmente válidas, quizá más válidas, que no te encierren en patrones destructivos. Y las 3 oraciones que te he dado son herramientas para construir esos relatos alternativos. Cuando dices esto que siento no es quien soy, estás diciendo mi experiencia emocional es información, pero no es mi identidad. Cuando dices yo también hice esto posible, estás diciendo tengo agencia, mis decisiones importan, puedo influir en mi vida. Y cuando dices no puedo hacer esto solo, estás diciendo estoy conectado, pertenezco a una red, la colaboración es fuerza. 3 relatos alternativos a los nudos más comunes: identificación total con emociones, victimización total sin agencia y aislamiento total sin conexión. Hay algo más que quiero que comprendas sobre el poder del lenguaje. En mis experimentos con estados alterados de conciencia inducidos por diferentes técnicas, desde meditación profunda hasta trabajo con plantas sagradas bajo supervisión de curanderos, observé un patrón fascinante. En esos estados expandidos, las personas a menudo reportaban experiencias de disolución del yo, de sentirse uno con todo, de trascender la separación. Y esas experiencias eran profundamente transformadoras. Pero lo interesante es que el efecto transformador no venía solo de la experiencia mística en sí, venía del relato que la persona construía sobre esa experiencia después de regresar a la conciencia ordinaria. 2 personas podían tener experiencias casi idénticas. Ambas sentían la disolución del ego, la unidad con el cosmos, la paz absoluta, pero una regresaba y se decía, eso fue solo químicos en mi cerebro, una alucinación sin significado real. La otra regresaba y se decía, eso fue más real que cualquier cosa que haya experimentado en mi vida ordinaria. Vi la verdad de nuestra naturaleza. La primera volvía a sus patrones habituales en semanas. La segunda transformaba su vida por completo. Misma experiencia, relatos diferentes, destinos diferentes. Lo que esto me enseñó es que la experiencia en sí, por poderosa que sea, no es suficiente. Necesitas las palabras correctas para integrarla. Necesitas el relato correcto para que la experiencia se convierta en transformación duradera. Y eso es exactamente lo que estas 3 oraciones hacen.
te dan un marco lingüístico para integrar experiencias que de otro modo permanecerían fragmentadas, sin procesar, sin efecto real en tu vida diaria. Quiero que entiendas algo fundamental. No te estoy pidiendo que creas en nada. No te estoy pidiendo que aceptes mis teorías sobre campos sintérgicos o sobre la naturaleza de la conciencia. Lo único que te estoy pidiendo es que pruebes, que uses estas 3 oraciones durante una semana, 2 semanas, un mes, y que observes qué sucede, no con expectativas rígidas de resultados específicos, sino con curiosidad genuina. Cambia algo en cómo te relacionas con tus emociones, cambia algo en cómo ves tu participación en situaciones difíciles, cambia algo en tu capacidad de pedir ayuda cuando la necesitas. La ciencia que conoces tiene razón y al mismo tiempo se queda corta. Tiene razón en que el cerebro es un órgano físico que opera según leyes biológicas. Se queda corta en pensar que eso es todo lo que hay, porque el cerebro no es solo un procesador pasivo de información externa, es un generador activo de realidad, y el lenguaje es una de las herramientas principales que usa para esa generación. Cuando cambias tu lenguaje, cambias literalmente qué información procesas, cómo la procesas y qué experiencia resulta de ese procesamiento. Esto que siento no es quien soy. Yo también hice esto posible. No puedo hacer esto solo. 3 oraciones, 3 llaves, infinitas puertas esperando ser abiertas. El resto depende.